Vamos a ir al libro de Filipenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 11. En sus Biblias está en la página 1208. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 1 al 11. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombres, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Venimos ante ti, Señor, este día. Venimos ante ti, Señor, sabiendo y conociendo que somos muy pocos, Señor, delante de ti, que somos muy pequeños delante de ti, Señor. Y si no nos vemos así, Señor, esperamos que hoy sea el día en que tú puedas hacernos ver lo pequeño que somos, Señor. Pero también que podamos ver lo grande que es tu amor, lo grande que es lo que tú has hecho por nosotros, Señor, tu plan de redención para nuestras vidas. Te pido, Señor, que seas tú hoy abriendo nuestros corazones y haciendo estos como tierra fértil, que podamos escuchar la semilla de tu palabra y pueda florecer en nosotros, Señor, pueda germinar y dar frutos. Te pido, Señor, que hoy podamos comprender la verdadera humildad, la humildad que viene de ti, Señor, y cómo podemos parecernos más a ti en el día de hoy, Señor. Cómo podemos construir una iglesia piedra a piedra, piedra sobre piedra, en la que esté basada, Señor, en ti, en esa piedra angular y en esa roca firme. Te pedimos estas cosas en tu nombre poderoso. Amén. Yo no sé si ustedes saben que en este año se van a presentar, se van a celebrar los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. ¿Lo sabían? Bueno, es que ya no hay tanta televisión que uno ve, pero en este año se celebran los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. Y quizá, yo no lo sé, pero quizá en Piedra tenemos algunas de las personas que van a participar en esos juegos, ya sea como voluntarios o ya sea como deportistas. Pero en la provincia Monseñor Noel, todo el mundo la conoce como Bonao, pero la provincia se llama Monseñor Noel. Pero en Bonao, específicamente en la presa de Rincón, se van a desarrollar algunas de las disciplinas acuáticas. Y una de estas es remo y canotaje. Remo y canotaje, sí, señora, aquí se hace eso. Nosotros tenemos equipo de remo y de canoa también. La carrera de remos tiene variantes de una persona, de 2 personas, de 4 personas y hasta 8 personas. Esta que ustedes ven aquí tiene 8 personas. Realmente tiene 9 personas. En esta disciplina se realiza en un lugar de aguas tranquilas por lo regular. Por eso tomaron la presa de Rincón como ese lugar,
para hacerlo. Eso es un lugar precioso. Bueno, por los videos y las fotos que he visto, no he ido nunca. Eso es una mala mía. Tenemos que ir a la presa de Rincón para conocerla. Pero la distancia que nosotros esperamos, que se recorren regularmente en las Olimpiadas, son de 2 kilómetros. Es un deporte que requiere de mucha concentración, de mucha disciplina. En muchas ocasiones requiere más disciplina de que otros deportes, pero todos los deportes que llegan a este punto requieren mucha disciplina. Pero en este específicamente, en donde hay 9 personas y 8 haciendo una función, la función de una sola persona, debe de haber mucha coordinación, sincronización, precisión y claro, tiene que haber fuerza. Pero lo más importante es, para la disciplina de este equipo, es la unidad del equipo. Sin unidad, aquí no se llega a ningún lado. Todo debe estar en consonancia, reman al mismo tiempo, a la misma velocidad, con el mismo esfuerzo. Y son 8 personas que están remando de espalda a la meta. Ellos no están viendo para dónde van. Y están confiando en el hombre que está sentado, viendo hacia la meta y viéndolo a todos ellos. Ese hombre se llama timonel. Ese hombre tiene como propósito dirigir, corregir, animar, mantener todo seguro en ese ambiente, informar y coordinar todo. ¿Ustedes saben lo que tienen que hacer los remadores? Deben confiar en la dirección de este hombre para poder hacer su trabajo. Deben de ser humildes y escuchar al que está dirigiéndolos. Algunas infracciones que pueden darse en este deporte es invasión al carril, a uno de los carriles, salida en falso y generar olas que afecten a otro equipo. Oigan esto, 8 hombres en una canoa, en un barco, remando al mismo tiempo y tienen que tener cuidados, tienen que ser tan precisos, tan cuidadosos, tienen que ir tan al unísono para no causar olas que puedan afectar al equipo del lado. Es una cosa terrible, es increíble. Pues en el texto de hoy nosotros veremos cómo nosotros como individuos, como iglesia y también como equipo debemos estar unidos en el Espíritu para construir la iglesia que Dios espera de nosotros. Piedra sobre piedra para que honre al nombre del Señor. Y cada una de esas piedras son los que están sentados ahí, los que estamos parados, los que están sirviendo. En el día de hoy, nuestro mensaje tendrá como título Piedra sobre piedra. Nuestra hoja de ruta consta de 3 puntos. Creciendo en comunión, el bien del prójimo y un Dios extraordinario. La idea central dice: corazones unidos en el Espíritu doblan sus rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero nuestra hoja de ruta tiene 3 de los valores de piedra angular. Y hoy en la oración de servidores también Isaac mencionó uno más de los valores de piedra angular. Él mencionó: medimos el éxito por la fidelidad. Y hoy vamos a ver 3 más de estos valores que van muy acorde con el texto que tenemos en este día. Y si estamos listos, bueno, si tú no conoces esos valores y en qué creemos en Piedra, nosotros hacemos reuniones, en Piedra están pasando muchas cosas al mismo tiempo, están pasando muchas cosas, estén atentos, tienen que estar sharp. El jueves hubo la reunión de Noche de Piedra. Hoy hay una reunión de finanzas. Hoy hay una que se va a celebrar en unos minutos para las personas que vienen al segundo servicio. Y para los que estamos aquí, bueno, para los que están aquí, van a tener otra reunión a las 10:30 de finanzas para que se enteren cómo va la iglesia y en este nuevo proceso en el que estamos como iglesia. Entonces, si usted no conoce estas cosas sobre qué pensamos en Piedra o cuáles son los valores de Piedra, usted puede entrar a piedra.do
y ahí lo pueden encontrar. Entonces, si estamos listos, nos vamos a nuestro primer punto. Creciendo en comunión. Creciendo en comunión. Versículos 1 y 2. Este valor en nuestra página, lo van a ver, para nuestra iglesia, dice, medimos el crecimiento en comunión. Y este punto se llama creciendo en comunión. Y dice la palabra del Señor en los dos primeros versículos de este capítulo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Este capítulo inicia con por tanto, lo que indica que continúa una idea que viene del capítulo anterior. Y es donde Pablo está diciéndole a los filipenses que sean fuertes, que sean valientes y que no tengan temor de la persecución que ellos tienen. La persecución no estaba clara de dónde venía, si del Imperio Romano, si de los judaizantes, si no se sabía, pero Pablo le estaba haciendo muy claro por medio de esta carta de que no tuvieran temor y que confiaran en el Señor. Pablo está consciente de que ante la adversidad, el miedo y el egoísmo son los que van a dominar nuestra conducta y nuestro carácter. Entonces, por esto hace de llamado y aparte con esta iglesia. Por eso hace un llamado a la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque si nosotros, cuando estamos bajo presión, cuando estamos ante la adversidad, lo que va a dominar en nuestras vidas es el egoísmo y el miedo. Y lo que va a dominar nuestra conducta, nuestro carácter, es el miedo y el egoísmo. Miedo, egoísmo. Miedo, egoísmo. No vamos a estar trabajando conscientemente. Y por eso es el llamado a la unidad del cuerpo de Cristo, a la iglesia local de Filipos, como prioridad para construir una iglesia más fuerte. Si nos fijamos en el primer versículo, Pablo no hace un llamado a la fortaleza de las personas, a sus capacidades, a su sabiduría, a su inteligencia. Él no está haciendo un llamado a eso. Dice el versículo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, Él está llamando a aquellos que dependen del Señor, a aquellos con corazones con afecto y compasivos, a los que están dando frutos en el Espíritu. El lenguaje utilizado por Pablo definitivamente está muy claro que fue destinado a una carta a la iglesia de Filipos, a una iglesia y a los que forman parte de esa iglesia. Sin importar nuestra madurez espiritual, no importa qué tiempo tú tienes en la iglesia, no importa qué tanto tú has entendido del Evangelio y de lo que está pasando aquí, nosotros debemos estar unidos en el Espíritu y anhelar crecer juntos. Yo quiero crecer junto a ustedes, pero yo también quiero verlos crecer a ustedes. Y esta carta está dirigida a una iglesia particular, pero habla a cada uno de nosotros también. Nosotros somos responsables de cómo vamos a manejar toda esta información, cómo vamos a depender del Señor, de qué manera dependeremos del Señor, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar y cómo vamos a amar a nuestro prójimo. Cada ladillo, cada piedra que es colocada en esta iglesia sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, somos nosotros. Y debes recordar que estas características están acompañadas de convicción y del compromiso de seguir creciendo en ellas. Nosotros somos esas piedras que van formando la iglesia. Ustedes no quieren que esto se caiga. Ustedes no quieren estar en un edificio y entrar a un edificio en el que se caiga, que ustedes tengan miedo de que se va a caer. Nosotros somos parte de eso. Pero lo bueno es que no estamos solos en este trabajo. Pero Pablo pide a esta iglesia, hagan completo mi gozo. Si ustedes dependen del Señor de esa manera, hagan completo mi gozo. Y ahí viene esa responsabilidad que les acabo de decir, ese compromiso de seguir creciendo en estas cosas.
Y de verdad que si nosotros vemos la iglesia y nos vemos a nosotros creciendo en estos aspectos, evidentemente no solo vamos a ser gozosos al Señor, a Pablo, a Jairo, a Juan, a los líderes, nosotros mismos vamos a sentirnos gozosos. Vamos a llevar una vida gozosa. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que seamos del mismo sentir. Y Él no nos está pidiendo que pensemos igual, que hablemos de la misma manera o que actuemos igual, pero que seamos de un mismo sentir en lo que respecta al Señor. Que conservemos el mismo amor para todos por igual, no haciendo acepción de personas como Dios no lo hace. Unidos en espíritu, anhelando lo mismo, dedicados a un mismo propósito, que Cristo sea conocido. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo como iglesia para que podamos crecer saludables y erigir una iglesia saludable para el Señor. Pero ¿y cómo podemos hacer esto en la práctica? Eso son muchas palabras. ¿Vamos a hacerlo de inmediato? Vamos a empezar a practicar. ¿Están dispuestos? Saluda al que está detrás de ti. Salúdalo, hola, dale la mano. Saluda al que está delante de ti. Y yo no le dije al de al lado porque casi siempre, párate y saluda, párense y salúdalo. Salúdalo. A muchacha nadie le ha dado la mano. Denle la mano, salúdense. Esto es práctico, no importa. Yo paré el sermón porque ustedes se van a saludar. No, mentira, para que se saluden. Esta manera se hace práctica, el estar unidos, el conocernos. Yo le puedo asegurar que muchas de las personas a las que ustedes ahora le acaban de dar la mano y a que acaban de saludar, no habían sido saludados hoy en la iglesia. Hablen. Cuando salgan de la iglesia, cuando salgan del sermón, hablen con esas personas. Conozcan un poquito más de ellas. Sepan un poco más de ellas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gozos, cuáles son sus logros. Conozcan sus necesidades, sus alegrías. ¿Por qué? ¿Quién te trajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? Sean todos de un mismo sentir. Estamos llamados a ser todos de un mismo sentir. Que las personas que vienen no sientan que tienen que buscar al pastor o a uno de los líderes de los ministerios para que alguien le preste atención. Todos nosotros somos piedras colocadas sobre la piedra angular. Todos somos la iglesia de Cristo Jesús, unidos en el Espíritu. Eso es hacer práctico nuestra vida en el Señor. Y eso es muy palpable y podemos verlo en los grupos pequeños. Ahí es más fácil, ¿verdad? Porque los grupos pequeños, que no son tan pequeños, grupos Ancla, en Youth, en Niños en Piedra, en los diferentes ministerios de la iglesia. Pero eso no se puede quedar ahí. Los grupos pequeños no son para que usted haga su manada y se quede ahí y no salga de ahí. Esto es para que usted pueda llevarlo a la iglesia. Señores, hay personas que primero en los Juegos del Hambre no llegan a conseguir un cupo en los grupos Ancla. Se abren los grupos Ancla y 5 minutos después no hay cupo. Pero también tenemos personas que no pueden llegar a esos grupos pequeños por sus trabajos, por sus situaciones familiares, porque no tienen carro, porque son de noche, porque no, están muy lejos. ¿Y cómo nosotros como iglesia vamos a llevar a esas personas a integrarlo, a ser una piedra más de esta iglesia, siendo prácticos? Sean del mismo sentir. Es un recordatorio constante que hace Pablo en muchas de sus cartas. La hace en la carta a los romanos, la hace en la carta a los corintios y lo hace de manera reiterada. Y por eso podemos ver que es un tema recurrente incluso en nuestra iglesia. Este esfuerzo de vivir siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito, genera esa necesidad de nosotros darnos por el otro. Cuando tú lo empiezas a hacer, tú vas a tener esa necesidad de darte por el otro, de ser más humilde, de ver el pecado que te está atormentando. Tú lo vas a poder ver mejor y tú vas a poder cambiar eso. Negarnos a nosotros mismos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el bien del prójimo.
Hay otro de los valores de piedra que dice, buscamos el bien de nuestro prójimo y de nuestra ciudad. Ese es el valor número 8. Dice los versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importantes que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo tiende a decir las cosas con amor, pero sin rodeos. Él la dice. Y este pasaje alude al egoísmo y a la vanagloria. Pero en el capítulo anterior, en el 1:17, él también está observando y dice que hay algunos que proclaman a Cristo por ambición personal, lo cual a él no le va ni le viene. Si usted lo está haciendo por ambición personal, pero está predicando a Cristo, él dice que Cristo sea predicado. Por también como tú lo estás haciendo. Pero la verdad es que está haciendo una crítica a ese tipo de personas. Entonces, tenemos esto. Y más adelante, en esta misma carta, menciona a 2 hermanitas y les encarga a unos hermanos que las ayuden a vivir en armonía. El tema de la no unión en la iglesia, de la desunión, de los problemas en la iglesia, es algo muy común. Y es por eso que hoy estamos leyendo esta palabra y estamos viendo esto para nuestra iglesia. No porque sea esto, segurito que lo hay aquí, no voy a negarlo, pero es porque es un problema que vamos a tener de manera continua en todas las iglesias, porque es un problema de nuestro corazón, es un problema del pecado y de nuestra naturaleza caída y no de Dios o de quien viene el mensaje. Sí, nosotros tenemos persecución, es verdad, como los filipenses no. Gracias a Dios en nuestro país no tenemos una persecución del evangelio, por lo menos no abiertamente. Hemos visto atisbo de esto en algunas cosas, pero no la tenemos abiertamente. Podemos estar aquí felices y puede venir todo el que quiera y hablar del evangelio y no tenemos temor de que alguien se va a acercar a llevarnos preso o a hacer algo en contra de nosotros. Pero la verdad más dolorosa es que el mayor daño no viene de fuera. El mayor daño de la iglesia viene de dentro de nuestra misma iglesia. Viene de nosotros mismos. Pero, ¿saben qué? Esto tiene una solución. Y la solución es recordar el evangelio y eso estamos haciendo en esta mañana. Dice uno de los comentarios que encontré que a menudo los peligros reales son las posiciones de poder, quienes desean el protagonismo y los creyentes que buscan prestigio. Estos debilitan el cuerpo de Cristo desde dentro. Esto no es una competencia para ver quién lo hace mejor, ni para obtener un lugar en la iglesia. La iglesia no es una competencia. No estamos en la competencia de remos buscando a ver quién va a llegar primero, qué equipo va a llegar primero. Pablo nos alerta de que no debemos buscar nuestro propio beneficio a expensas de otro, a expensas de los demás. Utilizar a otros para nosotros sobresalir. Está llamando la atención a que no hagamos esto. ¿Cómo lo dice Crisóstomo? Dice, el egoísmo es la causa de todo tipo de males. De él surgen la discordia y la rivalidad. De estas nacen los celos y las disputas. El amor se enfría cuando estamos enamorados de la gloria humana y nos volvemos esclavos de los honores de la popularidad. No se puede ser a la vez esclavo de la popularidad y un verdadero servidor de Dios. Para nosotros esta carta y estos versículos pueden lucir hasta un poco triviales, pero en el contexto, en el tiempo en que esto fue escrito y a la iglesia a la que fue escrita, estaba dominada por el Imperio Romano. Y esta carta era a una sociedad que basaba en la esclavitud y que le daba mucha importancia al estatus social. Por ejemplo, los ciudadanos romanos eran los superiores. Entonces, esta carta dirigida y esta petición de Pablo, esto de ser unidos,
de ser iguales, de considerar a otros como más importantes, de buscar el bien y los intereses de los demás y yo morir a mí para darme por otros. Eso era una petición de cambios radicales en la manera de ver la vida de esa sociedad. Pero no va muy diferente en nuestra sociedad actualmente. Ser iguales, estar unidos, considerar a los demás como importantes, como más importantes que tú, buscar el bien, preocuparte por los intereses de los demás, morir a ti. No es tan fácil ahora cuando lo menciono de esa manera, ¿verdad? Pablo le estaba pidiendo, deja de ver a tu esclavo como tu esclavo porque ahora es tu hermano. Deja de ver al judío, al extranjero, al cristiano, que no tiene el mismo estatus social tuyo, como inferior, porque ahora es tu hermano. Eso era una petición inesperada para estas personas. El llamado a la unidad es un tema constante, dijimos, en cada una de las cartas de Pablo. Y por algo esto es así. Por algo Dios permitió que nosotros viéramos esto de manera muy constante. Nuestra actitud de arrogancia y de orgullo, disfrazada de humildad muchas veces, no son ajenas a la vista del Señor. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce nuestros corazones, conoce cómo y por qué nosotros nos movemos. Considerar o pensar en los demás como más importantes que nosotros mismos requiere de una actitud y una acción que lleva mucho peso de nuestra parte, una convicción de pecado, convicción de que no somos tan importantes como nosotros pensamos que lo somos. Y estamos llamados a ser humildes activamente. Pablo continúa la explicación de cómo luce la humildad en su versículo 4. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No nos está hablando ni dejando entender que tenemos que volvernos nada, dejarlo todo, meternos en deuda para poder darle a los demás. Eso no es lo que está diciendo el versículo. Pero sí que nos preocupemos y que nos enfoquemos en las necesidades de los otros. Y no nada más en las necesidades materiales, porque las necesidades materiales se resuelven en un momento. Y a veces esa gente vuelve y se mete en otro problema de necesidad material en menos de 3 días. Y usted no va a estar tampoco porque usted no tiene tanto dinero para resolver todos esos problemas, ¿verdad? Esa persona, más que necesidades materiales, ustedes saben qué necesidades tienen para que no vuelva a caer en 3 días en ese problema. Tiene necesidades en su vida, en su alma, sus preocupaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ahí es que estamos llamados también a preocuparnos por los otros. Esto va a requerir que nosotros sacrifiquemos muchas cosas en nuestra vida. Tiempo, tranquilidad, descanso por otros. A esto es que Pablo se refiere. ¿Ustedes se imaginan que las jóvenes de la iglesia se vuelva loca y digan a una hermana con hijos o a una familia, a una pareja, y le digan, ponme un día, yo voy a cuidarte a los muchachos para que tú salgas con tu esposo? Amén. Amén, ya hay una que dijo que sí, que iba a hacer eso, o es que necesita que hagan eso. Revisen a esa hermana, levanten la mano, hermana. Esa, mírenla ya, tiene una necesidad ya la hermana. Miren, a ver, joven, pero ustedes se imaginan de verdad que eso salga así como, wow, pero es que no es dinero que le estamos pidiendo, no estamos pidiéndole dinero. Pablo no le está pidiendo dinero a esa gente. Sí, quizás hay una situación que hay que resolver de dinero, pero estamos pensando en las necesidades del otro, en eso que está pidiendo Pablo. Oigan esa necesidad que tiene la iglesia. ¿Ustedes creen que es una, que son 2 familias? Hay familias, hay aquí parejas, matrimonios que no han podido salir por meses, no porque no tienen el dinero, pero si usted le quiere regalar la cena también.
dejar nuestra comodidad para satisfacer las necesidades de otros, para satisfacer las necesidades de ese matrimonio. Eso es algo bonito, eso es algo práctico. Estamos siendo prácticos. Pudiera ser que yo sea el ojo del pie del hermano, del brazo de la hermana, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Quizás yo soy el que necesito hacerlo ver algo, pero Él es que me va a encaminar y la hermana es que me va a dar el brazo para sacarme donde yo estoy. No estamos solos, no somos todopoderosos, necesitamos unos de otros. Lo que debemos anhelar como creyentes es cumplir la voluntad de Dios. Una actitud orgullosa no se va a arrodillar nunca ante el nombre que es sobre todo nombre. Imagina una iglesia en la que todos podamos tratarnos con un amor como el del Padre, que no tiene una acepción de personas, como dice en Efesios 6:9. O como el del Hijo, que se entregó su vida por nosotros. Y esto nos lleva a nuestro último punto, un Dios extraordinario. Nuestro primer valor en piedra dice, creemos en un Dios extraordinario. Los versículos dicen, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ustedes lo quieren más claro, lo quieren más desmenuzado, vamos a desmenuzarlo un poquito, pero yo no creo que te lleve mucho. El versículo 5 dice, haya pues, hay un llamado en este versículo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Un mandato tenemos de Pablo, un mandato tenemos de la palabra de Dios a que tengamos esta misma actitud que hubo en Cristo. Y ustedes acaban de escuchar todo lo que hizo Cristo. Si Cristo es la medida de todas las cosas y todos los creyentes están en Cristo, entonces debemos de medir nuestras vidas por esa vara que es Cristo Jesús. Los versículos 6 al 11 se consideran un himno, un poema, pero es la verdadera historia, la historia que nos saca de nuestro pecado y de la muerte eterna. Solo leerlo mueve nuestros sentimientos. Es imposible, señores, que nosotros podamos llegar a ser igual que Cristo. Imposible. Por eso Él tuvo que venir. Por eso necesitábamos un Salvador y por eso necesitamos un Salvador. Aún así, la palabra nos enseña como creyentes que estamos resucitados en Él y sentados junto con Él en los lugares celestiales. Y esto lo podemos ver en Efesios, en Colosenses. Y este himno nos ayuda a comprender un poco de manera práctica la naturaleza de Cristo y qué tan afortunados nosotros somos de estar aquí sentados escuchando un poco más de Él y conociéndolo un poco más. Más que un modelo de comportamiento ético, que no lo es, estos versículos nos llevan a entender un poco más a ese Dios. Cómo Dios está trabajando en nuestra vida y en nuestra iglesia día a día. No importa, a través de la obra de Cristo, de su encarnación, de su muerte, de su resurrección y de su glorificación, no estamos solos. Aunque no veamos que estamos avanzando, tenemos un cuerpo aquí que nos puede ayudar a crecer y tenemos a un Dios que está trabajando día a día sobre nosotros y que pasó todo esto por nosotros para poder brindarnos vida eterna. Los versículos son no más que un recordatorio del magnífico plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Nos habla de cómo el Señor se despoja, se vacía por completo, deja toda su comodidad para brindarte vida eterna. ¿Y tú estás dispuesto a hacer eso por otro?
¿Tú estás dispuesto a hacer eso por la persona que saludas? Pero es que ni siquiera lo conozco bien. Conócelo. Tú no sabes la necesidad que tiene. Tú no sabes cuándo tiene ese matrimonio que no sale. Conócelo. La historia verdadera, la real historia que nos ha traído hasta aquí hoy, habla de humillación y de muerte en vez de glorificación y posición personal o terrenal. Humillación y muerte. Nuestras actitudes, aún como creyentes, no distan mucho de lo que sucedía en el Imperio Romano. No nos cansamos de hacer el bien, pero es para que otros vean lo que nosotros estamos haciendo, para subir punto. Papi punto, esposa punto, todo lo que ustedes quieran. Nosotros estamos diciendo cuando hacemos el bien, mírenos a nosotros, y lo vemos en TikTok, y lo vemos en Instagram, y lo vemos en todas las redes sociales. Mira lo que estoy haciendo. ¿Tú estás viendo lo que estoy haciendo? Puestos los ojos en mí, el autor y consumador de esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Cristo aceptó la humillación, pero Él mismo se humilló. Y nosotros actuamos de manera generosa para que otros nos miren. No actuamos de manera humilde. Y no quiero decir que esto es algo absoluto. Muchas personas han sido cambiadas y espero que todos seamos cambiados a poder ver esto que estamos viendo hoy aquí. Pero ¿cómo se ve la verdadera humildad? Escuchen, Cristo no se defendió, pero Él te defiende. No llamó ángeles para bajar de la cruz. Él subió a esa cruz por ti. Sabía que Él no iba a ser adorado. Él no lo hizo porque esperaba algo de ti. Él lo hizo por amor. Recibió desprecio, acusaciones y dolor para que tú recibieras perdón. Murió como oveja al matadero para que tú vivas para siempre. ¿Cómo podemos construir una iglesia que honre al Señor? Conociéndole cada día más. Cuando conocemos un Dios así, ¿cómo no podemos postrar nuestros corazones ante Él? ¿Cómo no podemos postrar nuestras vidas ante Él? ¿Cómo no podemos arrodillar nuestras vidas ante este Dios? La visión humanista sucumbe ante un Dios que se despoja, se vacía, lo deja todo por amor, porque nos amó primero, para salvarnos de la condenación eterna. Como creyentes podemos decir que estamos en Cristo, lo que significa que somos nueva criatura, que somos perdonados, que somos cambiados, que somos redimidos y transformados. Pero debemos de traducir esto a nuestro día a día y a nuestra vida de iglesia. Dice la palabra del Señor que toda rodilla se dobla y que toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. El Señor te ha traído aquí hoy para recordar de su amor incondicional. Si hoy el Señor te ha hablado, si has escuchado su voz, si tienes algún estímulo, algún afecto, alguna compasión en Él, si su Santo Espíritu te ha inquietado o mora en ti, si has entendido la verdadera humildad, postra tu corazón ante el Señor, dobla tus rodillas, humíllate ante Él, reconoce que lo has intentado todo y no has podido lograrlo. Reconoce al Señor como tu único Salvador. Confiésale para la gloria de Dios Padre. Oremos. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, postrados ante ti, Señor.
La verdad es que ni siquiera merecemos, Señor, estar aquí escuchando de tu palabra escrita, traducida a nuestro idioma, escuchando lo que tú tienes para nosotros. No solo te limitaste a humillarte, sino que te acuerdas de nosotros cada día y nos recuerdas de tu salvación, de todo lo que hiciste para la gloria de tu nombre, y aún así nos has incluido en este plan. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí como iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites ser una piedra más de la construcción de esta iglesia que tú quieres. Gracias porque para siempre es tu misericordia y por siempre es tu nombre. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. Mira, Señor, nuestros corazones, mira nuestras mentes, mira nuestras vidas. Mira, Señor, todo lo que hemos escuchado en este día. Que tu Santo Espíritu verdaderamente esté sobre nosotros, redarguyendo nuestras vidas, permitiéndonos entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Y a aquello que estás haciendo el llamado para que cambiemos de vida, que podamos ser sinceros y que podamos tener la respuesta que estás esperando. Queremos hacerte gozoso a ti también. Te pedimos estas cosas en tu nombre poderoso.